Bien, entonces vamos a continuar. Vamos a continuar con continuidad. Bueno, esto fue lo último que hicimos, ¿no? Hicimos algunos ejercicios de acá. Algunos trabajaron bastante bien, otros no tanto. Pero creo que la mayoría estuvo ahí en la jugada. La idea es que los que no los terminaron, pues que los intenten hacer a pesar de que ya los hayamos pasado. Recuerden que lo de Flop Edu, o sea, las cosas que hacemos por Flop Edu no todas valen nota, y también recuerden que no lo tienen que hacer por la nota, sino pues porque eso los va preparando pues, para el examen y para la vida, que es lo que importa realmente. Bueno, entonces vamos a seguir con algo que tiene que ver con continuidad. Perdón, que tiene que ver con límites, ¿no? Y es la continuidad. Es algo muy útil en general en matemáticas y en, pues, en ingeniería y en todo. Y es cómo saber si una función es continua. ¿Y qué quiere decir continua? Pues como el nombre lo indica, básicamente una función es continua si no tiene ningún salto. ¿Sí? No tiene ningún salto, sino que, pues, como el nombre lo indica, eh, continua, ¿no? Una función continua. Continua. ¿Sí? No hay saltos. Esto puede pasar, no tiene problema. ¿Qué quiere decir que no se continúa? Que aparezca algo y salto. Eso es, cuando ocurre esto que está aquí, pues ya no es continuo. Pero todo lo demás sí es continuo. Bien. Entonces, hay diferentes tipos de discontinuidad. Entonces, pueden ocurrir cosas como esta, ¿sí? Que hay una asíntota. Siempre que haya una asíntota, pues ese pedazo no va a ser continuo, ¿no? Cuando hay un salto, ¿no? Aquí, salto, ¿sí? Aquí hay un salto, no es continuo. Cuando hay un hueco, es decir, eso que hablábamos de que de pronto era una función que el dominio eran todos los reales menos algún punto en particular, que hablábamos de eso previamente, y entonces eso quiere decir que aquí hay un hueco. Y aquí, bueno, este es otro ejemplo con un hueco. Entonces, estos son 4 ejemplos de funciones que no son continuas. Digo, si unimos esto de aquí, pues toda esta función que está acá, pues es continua, ¿no? Entonces, la continuidad está muy relacionada con el concepto de límite. Bien. Entonces decimos que una función es continua, ¿sí? Como les digo, si básicamente no hay ningún salto, no hay ningún brinco, no hay ningún hueco. Y hay diferentes, la continuidad está relacionada con el límite de esta manera. Por ejemplo, en este caso que hay una asíntota, lo que sabemos en este punto es lo siguiente. Primero, que el límite de f de x cuando x tiende a no existe. ¿Sí? Habíamos dicho que cada vez que había una asíntota, el límite no existía. ¿Por qué? Porque esto se va para arriba, para arriba, para arriba, y esto también se va para arriba, y entonces no existe el límite. Y aparte de todo, por ejemplo, en este ejemplo aquí, el valor de la función pues no existe tampoco. Entonces, en este punto de acá, el límite de f de x cuando x tiende a no existe, y la función no tiene ningún valor ahí. Este es otro ejemplo de discontinuidad. Aquí vemos que el límite cuando x tiende a por la izquierda, ¿existe o no existe? ¿Este límite existe o no existe? Sí, profe. Sí, exacto. Sí existe. Y por la derecha también existe. También existe, de abajo. Pero son distintos, ¿no? Entonces quiere decir que el límite general no existe. Entonces, en este ejemplo, el límite general
no existe. Pero la función sí tiene un valor, ¿no? La función vale ese punto que está ahí. Y la función vale lo que vale esto. Entonces, aquí lo que tenemos es que el límite no existe, pero la función sí existe. En este caso de aquí, lo que teníamos era que el límite no existía, pero la función tampoco. Mientras que aquí el límite no existe, pero la función sí existe. ¿Ok? Aquí, en este ejemplo, ¿el límite existe o el límite no existe? Sí Sí, existe. profe. Y es Sí el existe. mismo de ambos lados, entonces sí hay el límite general. No. Exacto, exacto. El límite por la izquierda existe, el límite por la derecha también existe, y es justamente este valor que está aquí. Lo que pasa es que la función no existe. Entonces, este es un caso en que el límite sí existe, pero la función no existe. En este caso, pues es casi igual. La única diferencia es que el límite existe, pero ¿qué pasa? La función está definida por aquí. La función está definida allá abajo. La función es este puntico que está aquí. Entonces, el límite existe y la función también. Entonces, esto es para mostrar diferentes casos de continuidad, no necesariamente por el hecho de que el límite exista, quiere decir que la función es continua, ¿no? Entonces, diferentes casos. 4 ejemplos. El límite existe, la función no. Aquí, el límite no existe, perdón, aquí el límite no existe y la función tampoco. Aquí el límite no existe y la función sí. Aquí el límite sí existe, pero la función no. Aquí el límite sí existe y la función también, ¿no? Diferentes estilos. Pero en todos estos ejemplos no hay continuidad en x igual a, es decir, en el punto A no hay continuidad. Bien. Entonces, el criterio para saber si una función es continua en un punto, y cuando les digo en un punto quiere decir algo como esto, aquí no es continua en A, todo el tiempo en A. Pero, por ejemplo, esta sí es continua aquí. Y si es continua, ¿sí? En el único lado donde no es continua es en A. Aquí también en A, en A, en A. Entonces, para que una función sea continua en un número, deben ocurrir estas tres cosas. Primero, la función debe existir en ese punto. Segundo, el límite de la función en ese punto tiene que existir. Y tercero, el límite de la función debe ser igual al valor de la función. ¿Sí? Fíjense que miramos los criterios. Existe la función, existe el límite y ambos son iguales. Esos son los criterios para que sea continuo. Existe la función, existe el límite y ambos son iguales. En estos casos, ¿cuáles se incumplen? Aquí se incumple tanto que f de a como el límite no existen. Entonces, en este se incumplen el criterio 1, bueno, se incumplen todos, 1, 2 y pues el 3. Aquí, el que no existe es que es el límite, es decir, aquí el límite no existe. Por lo tanto, el criterio 2 es el que falla. Aquí lo que no existe es la función. F de A no existe. Límite no existe. Entonces, aquí lo que no existe es la función. Entonces, el criterio 2 es el que no sirve. Perdón, el criterio 1. F de A no existe. Y aquí, el límite existe, la función existe, pero el problema es que son diferentes.
el límite y la función son distintos. Entonces, el que falla es el criterio 3. Entonces, tienen que cumplirse los 3 criterios para que la función sea continua. ¿Bien? Entonces, veamos algunos ejemplos. Entonces, tenemos estas 3 funciones y me dicen, determine si cada una de las siguientes funciones es continua en 1. Profe, una duda. Entonces, los 3 ejemplos, los 4 ejemplos, los 3 casos que mostró antes, entonces ninguno cumple con ser continuo. Exacto. Entonces, 1 a las 6 AM. Exacto. En los 4 ejemplos anteriores, ninguno es continuo en el punto A. ¿Sí? Pues veamos estas 3 funciones que están aquí abajo y determinemos si las funciones son continuas en 1 o no. Entonces, nos están preguntando si la función es continua en A igual a 1. Entonces, comencemos por el primero. Está de aquí. Determinemos si es continua en 1. Entonces, debo verificar cada uno de los 3 criterios que están ahí. Entonces, ¿cómo verifico cada uno de los 3 criterios? Pues entonces comencemos. Revisemos el criterio 1. F de A, F de 1. ¿Existe o no existe? No. No existe. No existe porque estaría dividiendo por 0. Ya con esto, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos concluir de esta? Que no es Que no es continua. continua. Entonces aquí, perfecto. De una vez podemos decir que no es continuo. Ya con que uno no funcione, ya no tenemos que hacer nada más. Profe, una pregunta. Sí. ¿Eso no quedaría el 0 sobre 0 y habría que como simplificar, no? No importa, porque aquí nos están preguntando es por f de 1. F de 1 no existe. ¿Por qué? Porque estaría dividiendo por 0. No me importa que se pueda simplificar. Eso lo podemos hacer para hallar el límite y cosas así. Pero la función, como está escrita así, f de 1 no existe. Porque esto de acá sería 0. Si simplificáramos, sería otra función. Es decir, x cubo menos 1 sobre x menos 1 es una función y x cuadrado más x más 1, que es la simplificación de esto, esta es otra función. Ahorita vamos a ver. Pero lo importante es que si de una vez yo reemplazando no me da nada que yo pueda hacer, ya de una vez decimos que no es continuo. ¿Sí? Porque no está el dominio. El 1 no está en el dominio. Ahora el B. Veamos. El primer criterio. La función g de x igual. Esta está definida por partes. X cubo menos 1 sobre x menos 1 si x diferente de 1. O 2 si x es igual a 1. Entonces, ¿cuánto es g de 1? Ay, es horrible. Entonces, ¿cuánto es g de 1? ¿Cuánto da g de 1? 2. 2. Exacto, 2. ¿Por qué? Porque esto sí x es diferente de 1. Pero esto es si x es igual a 1. Entonces tomamos esto. Como x es 1, ¿no? Pues g de 1 me da 2. Entonces, el primer criterio lo cumple. Veamos el segundo criterio. El segundo criterio es que el límite exista, ¿no? Entonces, el límite, cuando x tiende a 1, de g de x, ¿cuánto da? Entonces, esto va a ser el límite cuando x tiende a 1. Y estamos hablando de cuando x tiende a 1 por la izquierda o por la derecha. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué parte de la función es la que estaría, cómo podríamos calcular la función alrededor de 1? Como esta parte de aquí
o como la parte de arriba. La de abajo, profe, porque la de No. arriba daría 0 sobre 0. Lo que pasa es que recuerden que cuando x tiende a 1, nunca x es igual a 1. Es decir, se acerca todo lo que pueda a 1, pero nunca es igual a 1. ¿Sí? Sí, sí, por eso es que se usa la de arriba, porque es diferente de 1. Claro, se usa la de arriba. Porque x se acerca mucho a 1, pero nunca es igual a 1. Y la única parte de esta función en la que es diferente de 1, pues es esta. Entonces el límite va a ser igual al mismo límite de esta que está aquí. ¿Sí? ¿Todos me sigan hasta aquí? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien no le quedó claro? Profe, ¿Podría no, repetir ese último paso, ese último, a mí no me quedó muy claro el primero. ¿Este? Sí, el 2, el 2. el B? Ah, o sea, listo. Esta parte está clara porque g de 1 es igual a 2, ¿cierto? No, no, eso es lo que le estoy preguntando, porque ¿Por qué g de 1 es igual a 2? sí, sí. Pues porque esa es la definición de la función. Fíjense que g de x es igual a esto que está arriba si x es diferente de 1 o a 2 si x es igual a 1. Entonces yo quiero hallar g de 1. Pues ¿cuánto estoy diciendo que es x? Ah, vale, vale. 1. Exacto. Entonces, como x es 1, miro cuál de estos dos es, cuál caso es, el de arriba o el de abajo. El de abajo. De abajo, de abajo. Y si es el de abajo, pues entonces la función vale 2. Ahora viene el límite cuando x tiende a 1. Yo sé que el límite se evalúa cuando x se acerca mucho a 1, pero jamás llega a ser igual a 1. Entonces, ¿de cuál caso estamos hablando? ¿Del de arriba o del de abajo? De arriba. Del de arriba. Entonces, por eso ahora ya no tomamos 2, sino que tomamos x cubo va, ¿qué dice? Sino que tomamos x cubo menos 1 sobre x menos 1. ¿Sí? Tomamos el de arriba. Hallamos este límite. Y bueno, y esto es una diferencia de cubos. Y ahora tienen que recordar de nuevo casos de factorización. La diferencia de cubos, x menos 1 por x cuadrado más x más 1. ¿Por qué? Porque cuando reemplazamos aquí el x igual a 1, ¿qué nos da? Nos da 0 sobre 0, ¿sí o no? Para hallar el límite, lo primero que hacemos es reemplazar. Pero si reemplazamos nos da 0 sobre 0. Entonces, ¿qué es lo que decimos que hay que hacer? Factorizar para poder mirar si podemos hacer algo. Pues factorizamos. Y nos da entonces que esto es mismo que el límite cuando x tiende a 1 de x menos 1 por x cuadrado más x más 1 sobre x menos 1. Y ahora sí podemos cancelar y nos queda el límite cuando x tiende a 1 de x cuadrado más x más 1. Y ahora sí, ¿cuánto es el límite? ¿Cuánto es ese límite? 3. Claro. Entonces, ahora otra vez reemplazamos y ya nos da 1 más 1 más 1 nos da 3. ¿Sí? Entonces, aquí lo importante es recordar que si queremos hallar este límite, lo primero que intentamos es reemplazar. Como nos da 0 sobre 0, pues sabemos que debemos hacer algo más. En este caso es factorizar. Al factorizar podemos... ¿Sí? Una pregunta, ¿o solamente se puede factorizar de esa forma o también se puede poner x entre paréntesis x menos 1 entre paréntesis x más 1? A ver, espera.
O sea, x cubo menos 1, factorizarlo de otra manera. Sí, o sea, poner x Ajá. ahora se abre paréntesis, x menos 1, se cierra paréntesis, x más 1. ¿Así? Sí, no se puede. No, esto no es un caso de factorización. Esto esto no es lo mismo. No es lo mismo. Ah, el caso de Ah, yo factorización es el pensaba que se porque me llama. pareció verlo, pero no estaba No, segura. no, este no es un caso de factorización. El caso de factorización que se aplica aquí es lo que uno llama la diferencia de cubos. Diferencia de cubos. Y el caso general es a a la 3 menos b a la 3. Bueno, aquí puede ser o más también, más o menos. Aquí queda a más o menos b, dependiendo si es más o menos. A cuadrado, ¿sí? Y aquí está al revés, menos más. AB más b al cuadrado. Es el caso de factorización que tienen que revisar, ¿no? Revisar. Pero bueno, entonces la conclusión es que el límite es igual a 3. Entonces, ¿cumple el criterio 2? ¿Sí o no? Sí. Sí lo cumple. Entonces ya tiene, el criterio 1 lo cumplió, el criterio 2 lo cumplió también, pero ahora veamos el criterio 3. El límite tiene que ser igual a la función. ¿Cuánto es la función en ese punto? 2, ¿Y cuánto vale el límite en ese punto? 3. Entonces, ¿qué pasa? Esto no lo cumple, porque el límite vale 3 y la función vale 2, entonces no cumple el criterio 3. Entonces, ¿qué podemos concluir sobre la parte B? Que tampoco es continuo. No es continuo. ¿Listo? Muy bien. Entonces ya hemos visto que esta y esta no son continuas en A. Perdón, en X igual a 1. Ahora veamos la C. El criterio 1. H, digamos cuánto vale cuando X es igual a 1. H de 1. ¿A qué es igual? A 3. 3. En este caso es 3. Y el límite, cuando X tiende a 1, de H de X, pues vamos a ver que esto es lo mismo que el límite. Cuando X tiende a 1, H de X, cuando X tiende a 1, quiere decir que es diferente de 1, ¿sí o no? Entonces, de X La cubo menos función de 1 sale arriba. X menos 1. Y este es lo mismo que ya hicimos, ¿no? ¿Y cuánto nos daba A este 3, límite? profesor. Exacto, 3. da 3. Y entonces, ¿qué significa? Que se cumple esta, ¿y qué pasa con esta? Se cumple también si es continuo. También se cumple porque el límite es igual a la función. Entonces, ¿qué podemos concluir sobre esta? Que es continua. Si es continuo. ¿Sí? Estas dos no. Esta sí. Da porque cumplió los 3 criterios. Y esa es la manera como podemos determinar si una función es continua o no en un punto. ¿Sí? Ok, hagamos esta. Vamos a hacerla en el tablero mejor porque determine si la función definida por partes es continua en 2. Tenemos esta función que está aquí. ¿Sí? Esa es la que queremos hacer. Queremos determinar si es continua en 2. ¿No?
Esa es la que queremos hacer. El tema terminal si es continua en 2. Entonces, tenemos que hacer cada uno de los pasos que ya hemos hablado. Entonces, el primero viene siendo, verifique si la función existe en 2. ¿Cuánto vale f de 2? 5. Vale 5. F de 2 quiere decir cuando x es igual a 2, y cuando x es igual a 2, pues la función vale 5. ¿No? Bien. Ahora, veamos lo siguiente. Queremos saber qué pasa con el límite cuando x tiende a 2 de f de x. Y aquí viene una cuestión, y es que no podemos cambiar este f de x por cualquier cosa, porque resulta que si x es menor que 2, la función vale x cuadrado, y si x es mayor que 2, la función vale menos x más 6. Entonces, ¿qué sugiere? ¿Qué podemos hacer? Límites laterales. Para hallar ese límite. Muy bien, con el límite lateral. Entonces, para hallar este límite, vamos a tener que hallar primero el límite por la izquierda y luego el límite por la derecha. Entonces, vamos a hallarlo así por pedacitos. Vamos a ver primero cuál es el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de f de x. Y entonces, eso es lo mismo que el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda. Si x tiende a 2 por la izquierda, ¿qué pasa con x? ¿Es menor que 2, igual a 2 o mayor que 2? Es menor. Menor que. Es menor. Entonces, f de x, si x es menor que 2, ¿cuánto vale? El x cuadrado. Entonces, Vale x cuadrado. Cuadrado. Y entonces, ¿cuánto vale ese límite? Pero primero, lo más fácil es reemplazar. Nos da 4. Entonces, el límite por la izquierda es 4. Ahora veamos el límite por la derecha. Porque ya tenemos el límite por la izquierda, pero queremos el límite general. Para verificar, necesitamos que el límite general exista. No por el hecho de que exista el límite por la izquierda, quiere decir que ya. Tengo que mirar ahora si existe por la derecha. Y si es por la derecha, quiere decir... Daría 4. Exacto, quiere decir que si es por la derecha estamos hablando de que x es mayor que 2. Entonces viene siendo el límite de menos x más 6. Y si es menos x más 6, pues reemplazamos, le da menos 2 más 6, 4. Entonces existe el límite por la izquierda y existe el límite por la derecha. Pero la pregunta es, ¿existe el límite general? Sí existe. Sí. Entonces sí existe. ¿Por qué? Porque tanto el límite por la derecha como el límite por la izquierda son iguales. Entonces, esto quiere decir que el límite general, el límite ya cuando x tiende a 2 de f de x, es 4. Entonces quiere decir que se cumple el segundo criterio. Si estos dos límites nos hubieran dado distintos, pues el límite general no existía y no cumpliríamos el segundo criterio. Pero como sí existen, pues sí hemos cumplido el segundo criterio. Y ahora vemos el tercer criterio. ¿Cuál es el tercer criterio? Que f de 2 debe ser igual al límite cuando x tiende a 2. ¿Y esto se cumple? No. No, esto no se cumple. No se cumple, ¿por qué? Porque f de 2 es 5 y el límite es 4. Entonces no son iguales. Por lo tanto, ¿qué podemos concluir del ejercicio? No es continua. La función no es continua. ¿Preguntas? ¿me puede repetir la última parte? El tercer y ¿por qué no se El cumple? tercer. Ok, porque necesitamos que la función y el límite den igual. Ese es el criterio. El límite debe ser igual a la función.
En este caso, el límite vale 4. Eso fue lo que calculamos aquí. Y la función vale 5. Y entonces 5 es diferente de 4. ¿Ahora sí está claro? ¿Sí o no? Supongo que sí. ¿Alguna otra pregunta? No. Bueno, antes de continuar, veamos gráficamente esto que pasa, esto que está sucediendo. Entonces, gráficamente, lo que vamos a tener es lo siguiente. Vamos aquí el plano cartesiano. 1, 2. Entonces la función es f de x igual a x cuadrado y x menor que 2 a 5 si x igual a 2 y a menos x más 6 si x mayor que 2. Bien, entonces dibujemos esa función. Entonces si x es menor que 2, por este lado, es una parábola. Entonces lo que hacemos es hasta aquí. Extra por ahora. Aquí nosotros podríamos seguir, ¿no? De hecho, esa es la gráfica de x cuadrado. ¿Sí? Pero sabemos que la función va hasta x menor, se comporta así hasta x menor que 2. Entonces realmente lo que está pasando es que aquí va acercándose a 4. ¿Sí? ¿Qué pasa en x igual a 2? Que la función vale 5. Entonces la función en x igual a 2 vale 5. Y si x es mayor que 2, se comporta como menos x más 6. Es una línea recta para abajo. Uno la podría hacer así, ¿no? Pero sabemos que es solo desde aquí. Entonces, tendríamos nuestra recta. Y esa sería la gráfica de la función. Y ahí, pues claramente, podemos ver que la función no es continua, ¿no? Porque hay un salto. Aquí hay un salto para acá y luego vuelve. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Es importante identificar gráficamente la discontinuidad ahí. Si este puntico, o sea, si cuando x es igual a 2, esto hubiera sido igual a 4, pues entonces, básicamente lo que hemos dicho es que este huequito ya no es huequito, simplemente se unen y ya. Y entonces la función sí sería continua. ¿Sí? ¿Es claro? ¿Alguna pregunta? ¿No se puede hacer más ejemplos? Sí, ahí vamos haciendo ejemplos. Bueno, también podemos hablar, lo que estábamos hablando era continuidad en un intervalo, ¿no? Pero en un punto. Pero podemos hablar también de continuidad
en un intervalo. Y aquí les tengo que hablar de algo muy importante para mí. Y es una misión que me he encomendado desde que llegué a Barranquilla. ¿Cómo se dice esta palabra? Intervalo. Oh, muy bien. Quiero que alguien más me lo diga. Intervalo. 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 Yo sé intervalo. No, bueno. Bueno, aquí hay bastantes que lo dicen bien, pero si yo le pregunto a cualquiera, es más, si a colegas de la universidad me van a decir intervalo. Y seguramente sus profesores del colegio, o muchos de sus profesores del colegio, les dijeron que eso se dice intervalo. Es decir, sus profesores del colegio, o algunos, les habrán dicho que esto se dice intervalo con un acento acá. Pero ahora venimos, aquí no solo se habla de matemáticas, aquí se habla también de muchas cosas. Si dicen intervalo con acento aquí, esta palabra, ¿cómo se clasifica? ¿Se acuerdan de las Esdrújula. Esto es Tiene exacto. que llevar tilde. Sería una palabra esdrújula. Todas las esdrújulas llevan tilde y esta no la lleva. Si el acento lo colocan en esta sílaba, teniendo en cuenta que aquí si separamos en sílabas, hay 4 sílabas, entonces estaría puesta en la antepenúltima sílaba, sería una esdrújula, y todas las esdrújulas llevan tilde. Entonces, si ustedes pronuncian intervalo, están diciendo que esto tiene una tilde aquí. Pero claramente, como pueden ver en las diapositivas, sacadas de un libro, pues eso no existe. No hay tilde. ¿Sí? No hay tilde. ¿Y por qué no hay tilde? Pues porque la palabra no es esdrújula. Intervalo no es esdrújula. Es grave y lleva el acento en la tercera que es va, solo que no se pone tilde porque termina en NS o vocal. Exacto. Entonces, la palabra es grave, tiene acento es en el va, en la penúltima sílaba. Por eso no lleva tilde. Entonces, de ahora en adelante, si algo deben aprender de cálculo 1 es a pronunciar la palabra intervalo. Intervalo. Entonces vaya, díganle a su profesor, a sus colegas, a sus amigos, que no se dice intervalo, sino que se dice intervalo. ¿Sí? Esto causa conmoción al principio y es un terremoto en sus vidas porque durante todo el tiempo en el colegio seguramente les habrán dicho que dice intervalo, pero yo no sé qué es lo que hay en Barranquilla que todo el mundo dice así, yo no lo entiendo por qué, pero la realidad es que se dice intervalo. Bien. Pero bueno. Listo. Ya saltamos de español, volvemos otra vez a matemáticas. Entonces, hablamos de continuidad sobre un intervalo, ¿no? Pues ya saben, el que diga intervalo, pues ahí empieza a restarle en el parcial. Eso va a ser un punto del examen. Grábese a sí mismo diciendo la palabra intervalo. Y si lo dicen mal, pues les va mal. Bueno, intervalo. Entonces, continuidad sobre un intervalo, entonces quiere decir que ya no estamos hablando de continuidad sobre un punto, como previamente, aquí estamos hablando de continuidad en un punto, ¿no? Sino sobre un intervalo, y entonces simplemente lo que vamos a ver es que una función es continua sobre el intervalo, si es continua en todos los puntos dentro del intervalo, ¿sí? Eso es lo importante. Y obviamente en los extremos, pues el límite, la continuidad tiene que venir ya sea o por la derecha, en este caso, o por la izquierda.
Entonces, por ejemplo, esta función que está aquí es continua en el intervalo abierto, -1 a 1. ¿Por qué abierto? Porque si lo pusiéramos cerrado, Se incluirían los datos. se incluiría el -1 y el 1, pero el -1 y 1, los límites no existen, ¿no? Entonces, si bien esta función es continua en el intervalo -1 a 1, no es continua en este intervalo. En este no es continua. No es continua en ese intervalo. ¿Sí? Esta, en cambio, sí lo es. ¿Por qué? Porque el límite a la derecha, por la derecha de -1 existe, y el límite por la izquierda de -1 también existe, y es igual al valor de la función. Entonces, aquí sí es continua en todo el intervalo, incluyendo el -1 y el 1. Esta en este caso es continua desde 1 en adelante. ¿Sí? Y entonces de esa manera podemos determinar las regiones o los intervalos en que una función es continua o no es continua. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, vamos a ver que ¿dónde está? En la página web del departamento, Departamento de Matemáticas, ahí está el taller del segundo parcial. Esto ya queda grabado, ya ustedes saben cómo se llega ahí. Entonces entran aquí en programas académicos, no, los cursos, cálculo 1. Cursos cálculo 1. Papá. Material de apoyo. ¿Sí? Taller para el segundo parcial. Ya saben cómo llegar. Saben que si no, busquen el video otra vez. Y ahí tienen el taller, el material de apoyo, ¿no? Para ¿cómo se dice? Corte, para esta unidad. Y aquí está este ejercicio. Vamos a hacer este ejercicio que es clásico para mí. Y es, determine cuáles son los intervalos de continuidad de esta función que está aquí. ¿Tiene la pregunta? Sí. ¿Qué intervalos de continuidad hay en esta función? Entonces vamos a sacarlo de ahí. Mírala. Es que nos sirve para pegarlo. Recuerden que es muy importante en este curso de cálculo 1 la parte gráfica. Más que hacer ejercicios en sí mismo, de entender visualmente qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, veamos. Aquí. ¿Cuáles son los intervalos de continuidad? ¿Y cómo los hacemos? Entonces, viene esta línea, que esta parte de la función aquí que es continua. ¿Y cómo sería el intervalo de continuidad de esta parte de la función? ¿Sería desde qué número hasta qué número? -4 cerrado. -4. Cerrado. Exacto. Es de -4 a -2. Eso estamos de acuerdo. Aquí, fíjense que aquí la función existe, tiene un valor ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que es continuo desde -4 hasta -2, pero aquí en -2, si bien la función existe, exacto, la función existe, pero no hay continuidad. Entonces,
hasta aquí. Entonces podemos decir que es continua en este intervalo. Ahora, no es el único, ¿no? Hay otro intervalo, hay otros intervalos en que es continua. Entonces aquí, unido. ¿Cuál sería el siguiente intervalo de continuidad? De menos 2 a 2. A menos 2. De menos 2. De menos 2, de nuevo, no entra menos 2 porque aquí hay una discontinuidad. El 2 tampoco entraría. Hasta 2. Y el 2 tampoco entra porque aquí hay otra discontinuidad. Bien. Y luego. 2 cerrado a 4 abierto. Entonces, Sería 2 ahora. abierto, 2 cerrado, porque tiene la función. Aquí lo que no podemos ponerlo así unido, sino es continua en estos intervalos. En este intervalo, en este intervalo. Aquí viene siendo también continua desde 2 hasta ¿dónde? Hasta 4 abierto, ¿no? Hasta 4 abierto. Muy bien. ¿Qué otro intervalo es continuo? 4 abierto a 6 abierto. 4 abierto hasta 6 abierto, que aquí también es discontinuo, y aquí abierto. Y finalmente 6 abierto. 6 a 8, así. ¿Sí? Entonces ahí hemos colocado los intervalos en que la función es continua. Los intervalos en que la función podría determinarse que es continua. Bien. Entonces es importante tenerlo claro. Y por ejemplo, en esta, ¿qué criterios no se cumplen aquí para la continuidad? Que la función es diferente de los límites y no existe un límite general. O sea, realmente, sí, digamos, el punto clave aquí es, primero, que la función sí existe, pero el problema es que el límite no existe en este punto. Pues el primero se cumple, el segundo no se cumple y pues por ende el tercero tampoco se va a cumplir. En este caso es el mismo caso. ¿Sí? La función existe, pero el límite no existe. Aquí en esta parte, ¿qué sucede? ¿La función existe o no existe? La función está definida y el límite no existe. La función no está definida, el límite tampoco existe y pues por lo tanto tampoco van a ser iguales porque no existen. Aquí en este caso viene siendo este mismo, ¿no? Vamos a ponerle este otro color. Entonces, este es esto y otros tres son estos. Bien, pues para tenerlo bien presente. Pues yo borro, voy a borrarlo. Entonces, para que visualicen bien qué es lo que se cumple, qué es lo que no se cumple, pues a partir de la gráfica, ¿no? Ok. Hay diferentes tipos de discontinuidad, pues estamos con la discontinuidad infinita, que es la que sucede en las asíntotas, ¿no? ¿Sí? Y entonces quiere decir que el límite no existe y que la función no está definida tampoco. Discontinuidad tipo salto, ¿no? Porque ocurre un salto. Y hablamos de una discontinuidad removible. La discontinuidad removible, pues es esa en que simplemente es que en un punto no está definida la función. Perdón, en que hay como un hueco. La función podría estar o no estar definida, pero la removible es en que la función tiene un hueco. Entonces, infinita, salto y removible. Entonces, revisemos aquí cuál es cuál. La primera es el primer caso. Esta sería tipo salto o tipo removible o tipo infinito. Salto.
salto. Bueno, y aquí también sería salto. Y aquí también sería salto. La otra es infinita. Y esta de acá sería una discontinuidad infinita. Y entonces no tenemos ningún ejemplo ahí de discontinuidad removible, pero podríamos inventarlo. Digamos que aquí esto siguiera, por ejemplo. Entonces, ¿qué sucedería? Que esta discontinuidad que habría acá sería una discontinuidad removible. ¿Ok? ¿Listo? Entonces, es para que identifiquen las diferencias. Antes de hablar de eso, yo quiero que hagamos este ejercicio que está acá, que es esta. Sí. No, espera, no, este no. Se me perdió la que íbamos a hacer. Profe, explíquenos un ejercicio de parcial. No. Ahí hay un montón. Luego aparecerán ejercicios de parciales. Primero, tenemos que identificar bien lo que sucede alrededor de la continuidad. Entonces, ahora vamos a hablar de lo de la discontinuidad removible. Algo más parecido, digamos, está bien, a ejercicio parcial que tanto les encanta. Entonces, por ejemplo, esto. Determine si la función f tiene una discontinuidad removible en A. En caso afirmativo, redefina la función de tal forma que la función resultante sea continua. ¿Sí? Entonces tenemos f de x igual a x cuadrado menos 16 sobre x menos 4. Y queremos ver si la función, primero, si la función es discontinua o no en a igual a 4, y segundo, si tiene una discontinuidad removible, es decir, si es de este estilo. Bien. Entonces, para que sea de ese estilo, lo que debe suceder es que el límite prácticamente tiene que existir. Si el límite existe, la discontinuidad se puede remover. O sea, si el límite, cuando x tienda, en este caso, a 4, de x cuadrado menos 16 sobre x menos 4, si esto existe, si este límite existe, entonces tiene una discontinuidad removible. ¿Por qué? Porque aquí vemos que efectivamente el límite existe. El límite está exactamente aquí. Entonces, si el límite existe, pues yo puedo rellenar como algo así el hueco, por ejemplo. ¿Sí es claro eso que acabo de decir? Sí, sí, O sea, profe. rellenarlo como el ejemplo que nos dio cuando y que decía si x es igual a 1, 3, si es diferente, daban la función. Exacto. Digamos, fíjense que aquí, el ejemplo que están hablando, en este caso nos dio que el límite sí existía y que era igual a 3. De hecho, la gráfica de esto de acá es una parábola así, que tiene un hueco. Bueno, digamos que esto es una parábola. Es una parábola que tiene un hueco aquí en 1. Esto es x igual a 1. ¿Sí? Esta es una discontinuidad removible. Y fíjense que aquí se intentó remover metiéndole en x igual a 1, 2, pero resulta que 2 estaba por abajo, era por aquí. Mientras que aquí cuando se le colocaba 3 era como si estuviéramos rellenando ese hueco. Entonces, igual va a pasar aquí. Revisemos cuánto vale este límite. Primero, es claro que como la función no está definida en a igual a 4, claramente esta función no es continua, ¿no? ¿Por qué? Porque en a igual a 4 la función no existe, ¿sí? O sea, de una vez podemos verificar que el criterio 1, f de a,
no existe. Entonces, si no existe, ya podemos decir que la función no es continua. Entonces, no es continua. Ahora, entonces, revisemos si la función tiene una discontinuidad removible. Y para revisar eso, tenemos que hallar si el límite existe. Sí existe. Y entonces revisemos primero. Entonces, lo primero que uno hace es reemplazar. Si reemplazamos nos da 0 sobre 0. Entonces, cuando nos da 0 sobre 0, sabemos que tenemos que hacer algo más. En este caso, factorizar. Entonces, esto quiere decir que el límite cuando x tiende a 4, x cuadrado menos 16, una diferencia de cuadrados clásica, X menos 4 y X. por x más 4, dividido en x menos 4. Y entonces cancelamos. Nos queda el límite cuando x tiende a 4 de x más 4, y ahora reemplazamos de nuevo. Y al reemplazar, ¿cuánto nos da? 8. 8. Entonces, si bien la función no es continua, como el límite existe, podemos decir que tiene una discontinuidad removible. Removible, ¿no? Y entonces, ¿cómo la podemos remover? Ya sabemos que el límite vale 8 cuando está en a igual a 4. Entonces, para poder removerla, pues vamos a decir lo siguiente. Otro aquí. Vamos a decir entonces que nuestra nueva función, olvidemos de esto por ahora, nuestra nueva función esta, la vamos a llamar g de x, va a ser x cuadrado menos 16 sobre x menos 4, si a es diferente de 4. ¿Y cuánto debe valer si a es igual a 4? ¿Para 8. qué? Exacto. 8. Y ahora entonces, esta función que está aquí, ¿qué propiedad tiene? ¿Esta qué? ¿Qué pasa con esta función? ¿Qué podemos decir de esta nueva función que creamos? ¿Qué es removible? Que es discontinua removible. No, Es continua. exacto. Esta función es continua. Esta nueva función es continua. Esta función que teníamos aquí, f de x, es discontinua, pero tiene una discontinuidad removible. Y esta nueva que hemos creado aquí, ya es continua. ¿Por qué es continua? Porque le hemos agregado el valor, o sea, le hemos quitado la discontinuidad al ponerle que cuando es igual a 4 sea 8. Y así entonces el límite y la función valen lo mismo. ¿Sí lo ven? Por eso era una pregunta. Uh-huh. ¿No podríamos redefinirla como g de x igual a x más 4? Sí, sí se puede, totalmente. Sí se puede. Es lo que termina siendo lo mismo. Pero bueno, aquí podemos observar un poco lo que realmente estamos haciendo, que es agregándole ese valor que por el hecho de la discontinuidad no se tenía. Pero sí, tiene toda la razón. Uno podría escribirlo así también. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿Todo bien? Profe, la última parte no me quedó bien clara. ¿Esta? ¿Sí? Sí, la azul. O sea, listo. Entonces, vamos esta de aquí, esta función que está aquí, ¿qué propiedades tiene? Es discontinua, ¿sí o no? Discontinua. Discontinua en a igual a 4. Eso es claro, ¿sí o no? Pero, ¿qué pasa? Que es discontinua en a igual a 4, pero el límite sí existe. El límite en a igual a 4 existe. Entonces, lo que sucede es que tiene una discontinuidad removible. Discontinua, pero es una discontinuidad
removible. ¿Por qué? Porque el límite existe. Entonces, el problema, una discontinuidad es removible si el límite existe. Cuando el límite no existe, ya no hay nada que hacer. La discontinuidad no es removible. Pero si el límite existe, se puede remover la discontinuidad. ¿Vamos claros hasta ahí? ¿Quién preguntó? Sí, profe, sí, sí. Listo. Entonces, la función es discontinua en a igual a 4 y tiene una discontinuidad removible. Entonces, podemos quitar la discontinuidad. ¿Cómo la quitamos? Bueno, entonces definimos esta nueva función que va a ser exactamente igual a la anterior si a es diferente de 4. Pero cuando a es igual a 4, la vamos a hacer igual a 8. ¿Para qué? Para que se quite la discontinuidad, porque yo sé que el límite en 4, el límite en 4 es igual a 8. Entonces, ¿yo qué hago? Si el límite en 4 es igual a 8, pues voy a hacer que la función valga 8 en a igual a 4 y así le quito la discontinuidad. Entonces, ahora, ¿qué tenemos? Lo que tenemos es que el límite, cuando x tiende a 4, de g de x, ¿cuánto vale? G de x es esta. ¿Cuánto valdrá este límite? 8. Es el mismo, exacto, es el mismo límite de f de x. Porque cuando x tiende a 4, es a diferente de 4 y es como si fuera esta. Y esa es lo mismo que f de x. Entonces este límite es 8. ¿Y cuánto vale g de 4? 8, o sea, lo que buscamos hacer es que cumpla los requisitos para que sea continua. Exacto. Entonces, g de 4 es igual a 8. Y entonces, ¿qué tenemos? Tenemos entonces que se cumple el criterio 1, se cumple el criterio 2 y también se cumple el criterio 3, que es que ambos sean iguales. Entonces, ¿qué sucede ahora? Que esta función es continua. ¿Qué hicimos? ¿Y por qué se llama removible? Pues porque esta discontinuidad la removimos y creamos una función que era continua. ¿Sí está bien? ¿Listo? Ahora sí. Profesor, Sí. lo que dijo el compañero fue que la primera fórmula de esa función se podía cambiar por x más 4, pero la de arriba. Sí, listo. Entonces digamos que esto ya está claro. Ahorrar todo eso. Entonces, Profesor, ¿sí? ¿no me escuchó? Sí, voy a responder su pregunta. Ah, ok. O sea, la función a la que llegamos es la siguiente. Esto fue lo que dijimos. Bueno, esta es la función continua que nace de quitarle la discontinuidad a esta de acá. ¿No? Pero resulta que esta función que está aquí es exactamente igual a esta que está aquí. Es lo mismo. Estas dos son iguales. Estas dos son iguales. ¿Por qué son iguales? Porque justamente x cuadrado menos 16 sobre x menos 4, cuando a diferente de 4, cuando a es diferente de 4, x cuadrado menos 16 dividido en x menos 4, y nosotros ya sabemos que podemos factorizar sobre x menos 4. Y si x es diferente de 4, pues yo puedo cancelar esto y me da x más 4. ¿Sí? Entonces, esta de aquí, este pedacito de aquí, si a es diferente de 4, es la misma cosa que x más 4.
Pero si A es igual a 4, esto no existe. Entonces decimos, bueno, si A es igual a 4, digamos que sea 8. Pero resulta que 4 más 4 también es 8. Entonces al final, esta función que está aquí es esta misma. ¿Sí? Pero pues es lo mismo, pero de esta manera podemos apreciar mejor cómo se quitó la discontinuidad. Sí, sí. Gracias. Listo. Ok. Y el ejercicio abajo. Entonces, ¿qué habíamos dicho? Es una discontinuidad removible si el límite existe, ¿no? Si el límite existe. Entonces vamos a ver en la parte B. Veamos cuál es el límite. En A igual a 0, que es donde nos están preguntando. Entonces, el límite, cuando x tiende a 0, de valor absoluto de x, o bueno, no de valor absoluto de x sobre x. El límite de f de x. Entonces, ¿a qué va a ser igual? Al límite, cuando x tiende a 0. Si x tiende a 0 y f de x se define así, es decir, f de x se define como valor absoluto de x y x diferente de 0 y como 0 si x igual a 0. ¿Cómo puedo hallar el límite cuando x tiende a 0? Estamos hablando de si es igual a 0 o si es distinto de 0. Distinto. Distinto. Si x tiende a 0, entonces x es distinto de 0. Por lo tanto, es este pedacito que está aquí. ¿Sí? Entonces, quiero hallar este límite. Y no es tan sencillo, digamos, a ojo, digamos. Tenemos que revisar, porque este límite tenemos que revisarlo por la izquierda y por la derecha, manualmente. Entonces, veamos qué pasa el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de valor absoluto de x sobre x. Fíjense, si x es negativo, ¿cuánto da valor absoluto de x sobre x? Piensen. Menos x sobre x porque quedaría, arriba quedaría positivo porque es valor absoluto y abajo negativo, o sea, daría negativo. Ay, ok, entonces ¿esto cuánto sería? ¿Cuánto creen ustedes que va a ser este límite? Exacto, tienen toda la razón. El de acá queda positivo y el de acá queda negativo. Pero sería el mismo número, ¿no? Solamente que el de acá positivo y aquí negativo. Entonces aquí nos va a dar -1 cuando x tiende a 0 por la izquierda. ¿Todos ven eso? ¿Sí o no? ¿Alguien no entendió esta parte, esto que dice aquí? ¿Puede repetirlo, por favor? Ok, vamos a verlo aquí. Queremos hallar cuál es el límite cuando x tiende a 0 de valor absoluto de x sobre x. Entonces lo vamos a hallar mirando cuál es el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda y luego verificando cuál es el límite cuando x tiende a 0 por la derecha. Vamos a hacer uno y uno. Entonces ahora analicemos la gráfica de esa función. Profe, o sea que para que quede -1 y 1 se escogen valores que queden cercano al 0, pero nunca 0. O sea, no se coge el 0 como tal para que queden 1. Exacto. No se escoge el 0, pero podemos hacerlo incluso más sencillo que eso. Miremos, hagamos la gráfica por la izquierda. Por ejemplo, en -4. Si es -4, ¿cuánto daría la función? -1, profe, el límite siempre Recuerda que la función es igual a valor absoluto de x sobre x y x diferente de 1 o 0 si x igual a 0.
Pero sí, es igual a ser diferente de 0. Entonces, si es menos 4, Sería menos 1, límite. ok, vamos parte por parte. ¿Cuánto da f de menos 4? Me daría valor absoluto de menos 4 sobre menos 4 igual a 1. dividido en menos 4. Y valor absoluto de menos 4 sobre menos 4 me da menos 1, porque esto, valor absoluto de menos 4, es 4, y 4 dividido en menos 4 es menos 1. Entonces, aquí nos da menos 1. ¿Cuánto me daría f de menos 2, por ejemplo? Pues me da valor absoluto de menos 2 sobre menos 2, eso es lo mismo que menos 1. Entonces, en general lo que estamos viendo es que para todos los valores negativos, esta función siempre va a valer menos 1, menos 1, menos 1. Y a medida que nos vayamos acercando a 0, seguirá siendo menos 1, excepto que acá habrá un hueco que no le va a permitir llegar a menos 1. ¿Sí? ¿Y ahora qué pasa? Entonces, ¿qué significa? ¿Cuál es el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de valor absoluto de x sobre x? ¿Cuál sería? Menos 1. Menos 1. ¿Sí? Y ahora por la derecha, primero entonces miremos cuánto vale la función. Entonces hagamos lo mismo. F de 4, ¿cuánto sería? Ya por la derecha, positivo. 1. Sería valor absoluto de 4 sobre 4 y esto es 1. Entonces me daría aquí. ¿Y cuánto daría F de 2? Pues la misma cosa, ¿no? Valor absoluto de 2 sobre 2, 1. Y entonces lo que vamos a ver es que todos los valores positivos van a ser 1. Hasta que va a llegar muy cerca de 0, pero no puede llegar a ser 0. Entonces, ¿cuánto sería el límite cuando tiende a 0? ¿Por la derecha? 1. 1. Y entonces, el límite aquí no existe, ¿no? El límite general no existe. No existe, porque los límites laterales son diferentes. ¿Ok? Y como podemos ver aquí claramente, la discontinuidad no es removible, ¿sí? Porque es una discontinuidad ¿de qué tipo? De salto. ¿Sí? Ahora, la gráfica completa de la función implica, nos da que aquí vale 0. Así sería la gráfica de la función. ¿Alguna pregunta? ¿Bien o no? Está ahí bien. Listo, todo bien. Bueno, entonces, o sea, que sigue aquí. Vamos a dejar por hoy ahí entonces. ¿Alguien tiene alguna pregunta de los ejercicios que hicimos hoy? ¿Todo bien? Bueno, entonces mañana continuamos. Aprovechen el tiempo, vayan revisando los conceptos que todavía no tengan claros. Revisen estos talleres, ¿no? Este taller que está aquí, revísenlo. Hay cosas que ya pueden comenzar a mirar. ¿Sí? Revisen que... No, pues no sé, está haciendo una pregunta. José Rafael, pregunte. Pregunte. ¿Aplicar qué? ¿Se podría aplicar esta programación en qué sentido? Lo que pasa es que no le entiendo la pregunta. O sea, tiene que ser más específico porque no le entiendo
¿A qué se refiere con si se puede aplicar en programación? O sea, lo primero hay que entender aquí es que, bueno, el concepto de algo continuo en programación, pues no existe, ¿no? Porque los computadores se manejan por bits y en los bits es un estilo discreto que no es continuo. Pero, pues, sí es algo que uno, lo que pasa es que se asume que sí es continuo muchas cosas en programación, pues porque lo que pasa es que no podemos llegar tan continuo con los computadores porque los computadores siempre van a tener un error numérico que nunca se va a poder eliminar. Creo que sería... Es que, o sea, no sé si eso le puede ayudar a entender si esto es útil o no para... Ahora, lo que pasa es que programar es algo muy genérico y muy general, ¿no? Entonces, la pregunta que si la continuidad es útil para programar, pues, hombre, hay muchas cosas que involucran la continuidad, pero de manera general no puedo decirle que si es útil o no para programar, pues porque sí es útil, pero demasiado general la pregunta. ¿Cómo decir que si sumar es útil para programar? Digo, pues sí, pero pues así a simple vista pues uno no lo ve. Pero lo que sí es algo bien interesante sobre los computadores y es que los computadores no hacen nada continuo, nada. ¿Por qué? Porque dependiendo de la cantidad de bits que tenga su computador, usted va a poder llegar hasta cierta cantidad de decimales, pero nunca va a poder tener infinitos decimales, por ejemplo. Y para que una función sea continua, tiene que haber puntos en los cuales haya infinitos decimales. Entonces, la respuesta ante si un computador es capaz de hacer una función continua, la respuesta es no puede. Pero puede hacer una aproximación muy cercana, porque ya los computadores son muy, digamos, la cantidad de bits que tienen es bastante grande y entre más bits, pues más posibilidades hay de dar aproximaciones decimales. Bien. Antes, cuando los computadores eran de 4, 5, de 4 o 16 bits, pues imaginen, 16 bits quiere decir que un bit es algo que es o 0 o 1, o 0 o 1. Y 16 bits quiere decir que máximo usted puede llegar a tener 2 a la 16 valores distintos. 2 a la 16 valores distintos. Así de rapidez para que lo dicen. Hagamos el ejemplo con 4 bits. Si son 4 bits, entonces 4 bits, como los bits están entre 0 y 1, entonces usted lo que va a tener 2 a la 4 diferentes valores distintos. 2 a la 4, ¿cuánto es? 4 por 4, 64, ¿no? Entonces va a tener 64 diferentes valores. ¿Ah? Y entonces lo que tenemos es que si quisiéramos la 16, ¿no? 16. Ah, sí, yo por eso dije 16. 16. Entonces lo que está diciendo es que su función solo va a poder tener 16 valores diferentes. Entonces realmente no hay funciones continuas que solo puedan tener 16 valores diferentes, a menos que sea, no sé, una función constante. Porque cualquier función que no sea constante, pues va a tener que
hacer saltos, ¿sí? Por ejemplo. Entre más niveles pueda tener, pues más posibilidades hay de hacer funciones que no sean, o sea, que sean continuas, o sea, que sea más cercano a ser continuo. Pero bueno, eso no tiene nada que ver con cálculo 1, solamente es como una cosa ahí como para hacer el vínculo con lo que preguntaron de la programación. ¿Alguna otra pregunta? Que no sabía cuando la subí a ver qué después, ¿no? La luz y nada más No entendí. de clase. Ok, supongo que supongo que lo que preguntan es que suba el video de... Sí. Nada más como 20 minutos. Es que no le escucho bien, Carlos.